de mi parte veo hasta el mismo paso, ¿no? Tan espiritual. Gloria a Dios. Y yo está aquí a mostrar su beneficio personal. Entonces, yo analizo por el no es espiritual. Claro, ya uno llega a esa conclusión, pues. Y amén. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude, orar. La Biblia dice que debemos orar por los que nos persiguen, debemos bendecir a los que nos maldicen y amar a nuestros enemigos. Ese es el mandato. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Muy bien. Vamos a hablar de el crecimiento de la iglesia. Sí, después, porque estoy en vivo acá. Vamos a hablar del crecimiento de la iglesia. Vamos a hablar de cómo la iglesia crece, qué es el medio que Dios usa para que crezcamos. Quiero saludar a nuestros hermanos y amigos que se han conectado en vivo y a escucharnos desde aquí, desde Pucallpa, teniendo aquí la clase con los alumnos, las comunidades indígenas. Están con nosotros los Yoras, los Chipivos y una comunidad que se llama Cacataibo, ¿no? Gloria a Dios, qué maravilloso poder contar con la presencia de más comunidades indígenas que se suman al deseo de querer conocer y aprender la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a hablar del crecimiento de la iglesia. Desafortunadamente, en estos últimos tiempos hay metodologías adoptadas que tienen que ver con el marketing, que tienen que ver con buscar la satisfacción del cliente, medios humanos manipuladores para producir un crecimiento masivo, ¿no? Explosivo en la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, como hemos venido estudiando, es un ente, una entidad espiritual. Dios es el creador de la iglesia. Él es el fundamento. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en cuanto a ella. Recuerden, leímos Mateo 16, 18, donde vimos que el Señor dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca, el cual es Cristo. Hemos hablado de que la iglesia es indestructible, es invencible, la iglesia va a prevalecer, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, de manera colectiva y de manera individual. Nosotros estamos fundamentados sobre la roca y el que está fundamentado sobre la roca no va a sufrir daño porque estamos seguros en él. Eso es muy importante. Igual, hermanos, cuando se trata de la iglesia, si nosotros entendemos que el Señor es su fundamento y Él es el que ha dicho que nada va a hacer que se detenga, entonces lo que tenemos que considerar, hermanos, cuando hablamos de la iglesia es que esta promesa de Cristo de edificar su iglesia es inevitable, es ineludible. El Señor se ha propuesto edificarla y Él la va a llevar a buen término. Él es el Señor y Él la va a llevar a buen término. Entonces, esto significa que debemos nosotros reconocer que Dios, Cristo Jesús, es soberano sobre su iglesia. Él es la cabeza, Él es el dueño de la iglesia. Él la va a proteger, Él va a lograr que su iglesia cumpla sus propósitos, sus objetivos y sus metas, porque Él está sustentando, está sosteniendo, está proveyendo todos los recursos necesarios para que la iglesia cumpla sus propósitos. Cristo, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día en que Él se manifiesta. Así dice la Biblia. O sea, Él llevará a la iglesia a buen término.
Cristo es el edificador de la iglesia. Él es el que la edifica. Él ha provisto los recursos necesarios para que la iglesia pueda crecer y madurar. Él ha provisto esos recursos. Hay que entender eso, ¿no? Él ha provisto pastores, evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles. Él ha dado dones a la iglesia, habilidades a través de hombres, mujeres, para que sus propósitos se cumplan. Es decir, el mismo Dios, que es el inventor de la iglesia, por darle un nombre, inventor de lo que es la iglesia, es el mismo que la va a sostener, la va a guardar, la va a proteger y la va a llevar a buen término. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús. ¿Cómo Cristo edifica la iglesia? ¿Cómo es que el Señor logra sus objetivos a través de la iglesia? Él ha llamado a un pueblo. Él ha escogido un pueblo. Miren, en Hechos 2:38, capítulo 2 de Hechos, versículo 38, el apóstol Pedro, predicando el evangelio, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está. El Señor llama, Él salva, Él elige, Él escoge. Él tiene un pueblo a quien llama pueblo escogido por Él. Real sacerdocio, nación santa. Es decir, Él ha comenzado la obra, Dios ha congregado a su pueblo y a través de su pueblo está llamando a más gente a unirse a ese pueblo porque Él es el que hace ese llamado. Ese pueblo, hermanos, que es la iglesia del Señor, tiene denominaciones, títulos con los que nosotros podemos realmente identificarnos, debemos identificarnos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fíjense lo que Dios dice de nosotros. Es importante que podamos nosotros entender qué es la denominación que Dios nos da. Él dice: mas vosotros sois linaje escogido. Wow. Fíjense esa denominación. Nosotros somos linaje escogido. No es algo que seremos, es algo que somos. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Recuerden que en el antiguo pacto solo los sacerdotes podían acercarse al Señor y ministrar en el templo, y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En Israel, en el antiguo pacto, solo un pueblo estaba elegido para tal función. En el Nuevo Testamento, todos nosotros hemos sido hechos sacerdotes, aptos en Cristo para entrar al lugar santísimo. Gloria a Dios, estar en la presencia de Dios. Entonces, esa posición gloriosa que ahora tenemos debe ser apreciada, debe ser valorada, debe ser celebrada. Gloria a Dios, debe producir en nosotros gozo, alegría. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Tenemos que considerar estas declaraciones. El apóstol Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, sigue diciendo: somos nación santa. ¿Somos qué? ¿Somos qué? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Wow. Hace algunos años atrás había sido invitado
a la selva de Ayacucho, así como con ustedes, que son una comunidad indígena. Estaba yo allá en Ayacucho compartiendo con pastores y líderes de las zonas de la selva de Ayacucho, que para llegar al evento donde estábamos tenían que viajar por botes, como algunos de ustedes han hecho. Y entonces el lugar era bastante humilde, bastante sencillo. Acá tenemos sillas, tenemos aire acondicionado, pavimento, pues tenemos un lugar más o menos acogedor. Pero allá era un lugar rústico, no se había pavimentado el piso, tenía los hermanos sentados en troncos, habían cortado árboles, habían puesto troncos y ahí habían hecho su lugar en donde sentarse. Y era un lugar inhóspito. Sin embargo, y cocinaban en una olla común, era realmente algo, todo un espectáculo lo que el lugar y lo que estábamos ahí, estábamos ahí reunidos. Y Dios me da este texto para comunicarles a ellos. Y yo les leo este texto emocionado. Y yo les digo, hermanos, miren lo que Dios dice de nosotros. Deje de mirar lo físico, lo natural, y comience a apreciar con sus ojos espirituales, comience a vislumbrar esto que Dios dice de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hermanos, esa declaración en medio de ese lugar inhóspito produjo en ellos un entusiasmo, gozo, una dicha tal que realmente se desató un ambiente de gratitud, de alabanza, de reconocimiento a Dios, porque eso es lo que somos. Y eso es algo que nosotros tenemos que poder apreciar, valorar y celebrar, porque a veces nosotros solamente miramos la parte natural y que falta esto, falta aquello y que mira los problemas, pero vamos, acá está la escritura diciéndonos qué somos. Y eso a nosotros, hermanos, nos debe producir gozo y gratitud. Ahora, ¿por qué es que Dios nos ha hecho todo esto? Dice, con el propósito de que lo representemos, con el propósito de que comuniquemos a otros. ¿Qué dice Pedro? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea Dios. El lugar donde estábamos, al atardecer, cuando se ocultaba el sol, se sembraba mechas, se prendía mechas, se usaba de velas. Y acá dice que hemos sido librados de las tinieblas y trasladados a su luz admirable. Gloria a Dios. Hermanos, poder comprender, entender, reconocer, valorar estas verdades nos sumerge en un ámbito espiritual mayor. Y a veces nosotros no estamos tan habituados, tan conscientes de las realidades físicas y naturales que no apreciamos las espirituales. Pero ahí está la palabra de Dios que es viva y es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, y nos ayuda pues a poder vislumbrar. La Biblia dice que debemos andar por fe y no por vista. Es lo que dice la palabra de Dios, andar por fe y no por vista. Que lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Y nosotros tenemos que aprender a apreciar, a valorar lo eterno por encima de lo temporal. Jesucristo nuestro Señor nos enseñó diciendo, ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo este mundo y perdiere su alma? Te está diciendo que lo que uno ve, los valores que el mundo ofrece, no son nada comparado con estos valores espirituales que nosotros tenemos que apreciar y reconocer. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice,
Pero nosotros, gloria a Dios, mire, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Fíjense, fíjense lo que dice, gloria a Dios, Pablo a los creyentes. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Ahora, cuando Pablo dice, hace esta declaración, es interesante que lo hace en medio de la persecución que esa iglesia local estaba sufriendo. O sea, Pablo está diciendo que a pesar de los sufrimientos a los cuales ellos están siendo sometidos, Pablo está agradecido porque por encima de esos sufrimientos ellos han sido salvados, han sido redimidos, son el pueblo de Dios, es el pueblo escogido, es la nación santa. Entonces Pablo, más allá de lamentar las situaciones ocasionales, coyunturales del momento, él vislumbra lo eterno y agradece a Dios. Alabado sea Dios. O sea, Pablo pues hacía lo que él recomendaba, andar por fe y no por vista. Y eso le producía gozo, le producía gratitud. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, en medio de los sufrimientos, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿No? Entonces hay muchas personas, como decía el hermano Felipe, que no aprecia, no valora, no conoce, pues, ¿no? Y entonces, pues, menosprecia y están perdiendo el tiempo. En realidad nosotros estamos ganando mucho más de lo que ellos se imaginan, porque conocer, saber estas verdades, nos despercuden de una serie de pensamientos vanos, vacíos, que en realidad traen pesar, dolor, sufrimiento, porque desconocemos verdades gloriosas que nos liberan de esas inquietudes naturales. Gloria a Dios. Nos hacen vivir en una dimensión superior, mayor, gloriosa, pues, hermano. Entonces tenemos que valorar y apreciar. Y Pedro disfrutaban de esa comprensión. Y no son egoístas, nos comunican a nosotros, para que nosotros tengamos la misma comprensión y disfrutemos de lo que ellos disfrutaban. Ahora, hoy, en el presente, no mirando solamente el futuro, diciendo, bueno, ya en el futuro podremos disfrutar. No, 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 ahorita, ahora mismo, somos lo que la Biblia dice que somos. Y hay que apreciar y valorar y gozarse en ellos. Ahora, ¿por qué es que somos lo que somos? Por la pura gracia de Dios, porque era imposible ser lo que somos por nosotros mismos, hermanos. Esto es algo que también tenemos que apreciar y valorar, porque Dios por su gracia nos ha salvado. ¿Por qué? Porque era imposible que por nosotros mismos nos salvemos. Era imposible que por nosotros mismos podamos entender. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, dice la Biblia. Entonces, si esa era la condición del hombre, perdida, sin posibilidades, Dios interviene por medio de su Espíritu Santo, trae convicción a nuestros corazones, abre nuestros ojos y nos convertimos, gloria a Dios. Y esa es otra razón por la que deberíamos nosotros estar agradecidos, porque Dios nos ha salvado, Él nos ha alcanzado. Era imposible que pudiéramos por nosotros mismos salvarnos. Acá dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esa era nuestra condición. Así estábamos, gloria a Dios, pero Cristo nos salvó.
abrió nuestros ojos, alumbró los ojos de nuestro entendimiento, nos hizo renacer. Nosotros, sin la intervención de Dios, tocando nuestros corazones, transformándonos y cambiándonos, ¿qué éramos? Solo hombres naturales. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, estábamos imposibilitados, éramos hombres naturales. Estas cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Dios tuvo que intervenir. La Biblia dice que nadie puede llamar al Señor, Señor, sino por el Espíritu. Y esto es algo que tenemos que reconocer y agradecer. Si Dios no nos hubiese tocado por su Espíritu, nosotros no estaríamos aquí. Miren, Dios, ¿qué Jesucristo nuestro Señor le dijo a Pedro? Cuando él preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo nuestro Señor a Pedro? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sucedió? ¿De qué manera? No lo podemos ver ni entender, porque es algo espiritual, es algo sobrenatural. Pero sucedió, gloria a Dios, como ha sucedido con nosotros. Nosotros no podríamos llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. Dios ha abierto nuestros ojos, nos ha bendecido, nos ha dado este privilegio. Vamos, ¿cómo respondemos a todo eso? Siendo agradecidos, viviendo para Dios, sirviéndole por gratitud, porque Dios nos ha convertido. Cristo efectivamente trae las personas para que sean eternamente su pueblo por medio de cambiar sus corazones y haciéndoles que nazcan de nuevo. Como dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Esa es la obra que Dios ha llevado a cabo en nuestro favor, hermanos. ¿Cómo respondemos? Amando. Él nos ha amado primero. Siendo gratos. Sirviéndole. Amén. Es una respuesta nuestra a la obra que Dios ha llevado a cabo por nosotros. Miren, en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. ¿Qué les parece esa declaración? No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, todos se corrompieron, no hay quien entienda, así dice la Biblia. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, y aprendió de él, viene a mí. Entonces aquí el Señor está revelando que hay una intervención divina previa a nuestro venir a Él. El Padre nos trae. Gloria a Dios. Otra razón para ser agradecidos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que debería embargar nuestro corazón de manera permanente? La gratitud. La gratitud. Lo que tenemos son acciones de gracias por todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Él es el benefactor. Nosotros somos sus beneficiarios, pero Él es el benefactor. Si nosotros entendemos estas verdades básicas y fundamentales, entonces entenderemos cómo es que la iglesia crece. Porque el crecimiento de la iglesia es el resultado de la edificación de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6, ¿qué dice? Yo planté, Apolo regó, está hablando el apóstol Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento a la iglesia? Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento al creyente? Dios. Aleluya.
Nosotros solamente plantamos, solamente regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, escuche esta declaración de Pablo, una declaración humilde. Mire lo que dice. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, no hay razón para caer en el orgullo o la soberbia, es Dios el que da el crecimiento. Nosotros regamos, plantamos, pero ni el que riega ni el que planta es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué les parece eso? Somos labranza de Dios y somos edificio de Dios. Estamos siendo cultivados, regados, plantados. Es la obra de Dios por medio de instrumentos humanos. Amén. Pero finalmente la fuente de toda acción es Dios mismo. Otra vez tenemos que ir a Dios a agradecerle. Ahora, Cristo ha ordenado a las iglesias locales, ¿no? Y el crecimiento verdadero de ella, debe ser reconocido como que viene de Él. Hay un crecimiento falso, un crecimiento carnal, manipulador. Las iglesias, entre comillas, iglesias, que ya estamos viendo que no cualquiera es iglesia, pero estos grupos mormones, testigos de Jehová, crecen, pero no todo lo que crece es sano, ¿sí o no? Un tumor crece, pero es dañino. O sea, no todo lo que crece es sano. Entonces, que crezca algo no significa que sea bueno o que sea sano. No, estamos hablando del crecimiento que viene de Dios. Entonces, hay métodos, medios que los hombres han inventado para producir crecimientos, pero son crecimientos artificiales. Porque a la hora de la prueba uno se da cuenta de que toda esa multitud que pretendía, seguía al Señor, volvieron atrás. Sucedió en la pandemia, ¿sí o no? ¿Cuánta gente no estuvo firme, constante, fieles, y aprovechó la coyuntura de la pandemia para desertar, para dedicarse a otros quehaceres, para no prestar importancia a su compromiso local y su compromiso eclesial? Entonces, pues, eran falsos creyentes, pues. Un crecimiento artificial, manipulador. No, el crecimiento lo da Dios a través de su palabra. La palabra produce. Y entonces tenemos que trabajar en lo que realmente permanece. Dios es glorificado en lo que permanece. Y lo que es de Dios va a permanecer. Así que hay crecimientos falsos. Lo que el hombre edifica en su fuerza y con sus métodos no es la iglesia de Cristo. El hombre puede construir un edificio, puede empezar reuniones o cultos, entre comillas, iniciar programas o ministerios, o comenzar una empresa o una asociación religiosa, pero nada de eso será la iglesia de Cristo. La obra del hombre y los métodos humanos pueden resultar en juntar mucha gente o juntar dinero, pero no la gente verdaderamente convertida. Ojo con eso. La obra del hombre también a veces produce crecimiento. Los tumores crecen. A veces por los brincadores de iglesias que asisten porque han sido ofendidos en uno u otro lugar, o porque piensan que van a recibir alguno u otro beneficio. Pero esos crecimientos son artificiales, son falsos, son mentirosos. El crecimiento que da Dios es consistente, es permanente, aleluya, y se multiplica. Otros queremos el crecimiento que da Dios, no el artificial. Hay mucha metodología humana metida, marketing, ¿no? Estilos naturales, pero quieren llenar un espacio nada más, pero eso no es, pues. Mucha gente, muchas multitudes seguían al Señor. Pues yo no era impresionado por las multitudes. 120 estaban en el aposento alto esperando la promesa, hermanos.
vino la iglesia acá, Ya. yo pregunté a ellos, eran como hermanos, ¿por qué hay 36 dentro de la iglesia? Yo les pregunté así. Ajá. Entonces ellos me dijeron, nosotros somos lo que hemos inicialmente nombrado presidente. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que participar en los partidos políticos. Y después él hace elecciones en las instituciones públicas. Entonces el pastor no está permitido ir a participar en los partidos políticos. Y por eso nosotros fuimos nombrados en la misa hace años atrás. Entonces yo recibí una porción también de los profesores, me dio un curso. Entonces yo por mi casa nos decía, el pastor no está permitido participar en los partidos políticos. Ajá. ¿Eso es cierto o es permitido nombrar presidente dentro de la iglesia para un buen presidente? Ya. ¿Eso sería una verdad esencial, fundamental, o no esencial ni fundamental? No sería, ¿no? Eso depende ya de la conciencia de ellos, de cómo se organizan, ¿no es cierto? Y es un asunto organizacional interno que uno respeta, es como se mueve. Amén, está bien. Otros tienen otro sistema, otras formas. Ya hemos hablado que el punto principal es que nosotros, todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. No para levantar una organización, por ejemplo, ¿no? O sea, es con el propósito de levantar o mantener una organización. No, no, amén, Dios puede permitir que nos organicemos y que tengamos una institución, no hay problema con eso, pero el punto son las motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? Y el motivo santo y sano es que queremos glorificar a Dios, estamos al servicio de Dios, estamos agradecidos con Dios y vivimos solamente para Él. Si ese marco es el que rodea nuestras acciones, vamos a estar protegidos. Pero si nos dejamos llevar por lo que sentimos, pensamos, imaginamos, vamos a idear y crear muchas cosas. Pero todo será humano, todo será carnal, y finalmente, a la hora que se pase por la prueba del fuego, eso no va a prevalecer ni se va a mantener. Porque tiene que ser de Dios. Solo lo que es de Dios permanece y prevalece. Amén. Entonces hay que cuidar eso para que realmente sea Dios glorificado y no nosotros. Entonces, una cosa importante que tenemos que reconocer es que hay esa parte humana, esa parte natural, esas manipulaciones, esos falsos crecimientos, falsos avivamientos, falsas reuniones que pululan y están alrededor de nosotros, de los cuales debemos cuidarnos porque nosotros lo que queremos es servir a Dios y vivir para Él y hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera humana. El crecimiento verdadero de la iglesia local es el resultado de la obra de Dios en medio de nosotros a través del evangelismo y la conversión. Es la predicación del evangelio. Pero hay que entender el evangelio. El evangelio es Cristo. Es predicar a Cristo. Hay acciones, voluntariados que se hacen, actividades, una serie de acciones cívicas, sociales, pero ¿de qué le sirve al hombre? Vamos, si está sano, pues se va al infierno. ¿De qué le sirve al hombre si tiene mucho dinero? Pues se va al infierno. Es un buen hombre humano, natural, pero se va al infierno. Entonces, hay que predicar ese evangelio. O sea, cualquier actividad social, de ayuda que podamos llevar a cabo, tiene que tener como propósito la predicación, la propagación del evangelio. Porque si atendemos alguna necesidad natural como iglesia local, pero no estamos tocando el área espiritual como finalidad, entonces estamos perdiendo el tiempo a nivel eterno. Estamos sirviendo, estamos ayudando gente, pero a nivel eterno somos ineficaces. Porque el crecimiento, el verdadero crecimiento, lo da la propagación y la predicación del evangelio y las verdaderas conversiones. Es por medio de traer a los inconversos, aquellos que no conocen a Dios, a través otra vez del evangelio.
hay muchas acciones naturales y humanas que podemos llevar a cabo. Uno puede ser un docente, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un ama de casa. Tenemos distintas funciones naturales, pero tenemos que asumir todas esas funciones como medios y herramientas para la propagación de la palabra de Dios, del Evangelio. Si no vivimos para el Evangelio, si no estamos comprometidos con el Evangelio, como iglesia estamos siendo ya no sal ni luz, sino más bien cómplices de este mundo. Porque nosotros somos llamados a ser sal y a ser luz. Pero la sal y la luz se expanden a través de la propagación del Evangelio, la predicación de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que predicarles la palabra de Dios y transmitirles las verdades de Dios. Ese es el verdadero crecimiento. Los cristianos somos llamados a evangelizar, predicar, discipular, congregar para ser enseñados, instruidos en la palabra de Dios, en la doctrina sana. Como iglesia somos llamados a predicar y a participar en todos los ministerios de la iglesia local. Entonces tenemos, hermanos, que hacer este trabajo, ese es nuestro llamado espiritual, y tenemos que considerarlo de gran importancia, ¿no? Hay personas que no entienden, ¿no? Ellos piensan que servir a Dios es solamente estar detrás de un púlpito, pero eso no es servir a Dios incluye eso, pero hay otras actividades a través de las cuales podemos servir. Podemos ser psicólogos, doctores, médicos, abogados, lo que sea, periodistas, pero que Dios permita que a través de esas herramientas, actividades humanas, el Evangelio sea propagado, sea predicado, sea expandido. Cristo Jesús siendo predicado. Ese es el llamado divino, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos ¿qué es la virtud de nuestro Señor? Él es el Salvador. Él es el príncipe de paz. Él es el que transforma nuestras vidas. Bendito sea Dios. Nos hace nuevas criaturas. Ahora, hace un momento mencionamos iglesias falsas, movimientos falsos, crecimientos falsos, avivamientos falsos. Avivamientos falsos. La palabra avivamiento no se encuentra en la Biblia, pero el concepto se refiere a algo que sí es bíblico. Es recibir, experimentar una vida nueva, es desarrollar un mayor compromiso con Dios. Es decir, el avivamiento no consiste en reuniones o eventos especiales, no consiste en cultos o servicios de avivamiento. El avivamiento no se puede programar de manera humana. La manipulación del hombre para tratar de producir los efectos del espíritu, como conversión por medio de sus propias fuerzas, produce un avivamiento falso que realmente impide un avivamiento verdadero. Bíblicamente, el avivamiento es un tiempo o temporada en la cual hay un derramamiento especial de la gracia de Dios y la vida de Dios en la vida de muchas personas. Los no creyentes pasan a ser convertidos y los creyentes profundizan en su amor y compromiso para con Dios. Hay un mayor fervor. Es entonces que un mover soberano del Espíritu, en el cual el Espíritu Santo obra en los corazones de la gente para que anden en una vida nueva. Un avivamiento genuino, hermanos, consiste en producir lo que no es parte de la vida normal del creyente. La diferencia es en la plenitud, en la intensidad de la manifestación de estas cosas en la vida nuestra. Hay un incremento, un mover extraordinario, mayor gozo, mayor entrega, más servicio, mayor compromiso. O sea, es un incremento a todo lo que podamos vivir como creyentes. Pero es algo glorioso que viene del cielo, que debemos pedirlo, debemos clamarlo en oración. ¿Qué sería nuestra parte en todo eso? Bueno, orar,
debemos orar, debemos perseverar buscando el rostro de Dios, la presencia de Dios, estar dispuestos a tomar tiempo de oración, de ayuno, porque es la actividad propia del creyente y de la iglesia. En Hechos 2:40, en el libro de Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, verdaderas conversiones, ¿ah? Y en la comunión unos con otros, amor fraternal, comunión, compañerismo. En el partimiento del pan comían juntos, con sencillez, ¿no? Participaban de comidas juntos, los ágapes, y en las oraciones. Entonces, se ve pues un obrar divino, ¿no?, en la vida de estas personas, ¿no? Como se puede ver en ustedes que vienen a este lugar, se congregan para recibir la palabra de Dios, tienen hambre por conocer más de Dios, no están conformes, tienen una insatisfacción santa. Eso lo produce el Espíritu de Dios. Eso no es natural. La gente natural está ocupada en cosas naturales, pero el que es del Espíritu se ocupa en las cosas de Dios. Y nosotros tenemos ese deseo, bendito sea Dios, estamos felices de estar sirviendo al Señor. Y esa es una señal clara de un verdadero avivamiento, pues, porque amamos la palabra de Dios, queremos conocerlo más y vamos involucrándonos y comprometiéndonos más en Él, entendiendo que las cosas naturales que Dios nos ha provisto, habilidades, capacidades, profesiones, recursos económicos, todo ha sido puesto en nuestras manos para servirle, para llevar a cabo nuestro servicio ministerial. Y podemos ver todo como ministerio. Podemos ver todo como ministerio. Entonces, no es que esto es espiritual y esto no es espiritual, no, toda nuestra vida es espiritual y todo está al servicio del Señor. Cualquier habilidad natural la tomamos como un recurso para servir a Dios y bendecir a otros, para propagar el evangelio y ministrar la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, alabado sea Dios, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Miren todo lo que produce un avivamiento. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, esta descripción que Lucas hace de cómo la iglesia se movió en medio del avivamiento, de la presencia de Dios, es realmente una descripción de lo que sucede cuando Dios está entre nosotros, cuando Él se está moviendo poderosamente y sobrenaturalmente. Comer juntos, sencillez, amén. Entonces, debemos nosotros poder tener presente todo esto, hermanos, considerar, entender que somos luz, somos instrumentos de Dios, gloria a Dios, y que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, amén. Nuestra parte es esa, orar, buscar el rostro de Dios. Y además había un cuidado, un celo, eso pasa cuando somos avivados, hay un celo por la verdad. Nos cansamos de toda esa palabrería humana, natural, que a veces emerge de los púlpitos, ¿no? Que ya, no, pues eso no es palabra de Dios, eso es entretenimiento, eso es gelatinoso, eso no es alimento espiritual. Que ya Dios nos mueve a tener mayor celo por la verdad de Dios. Escuchamos y predicamos el mensaje del Evangelio. No es por medio de emociones, manifestaciones o visiones. Es la gran comisión, es un compromiso con la gran comisión. Entendemos que el método es el mensaje. El método de Dios es el mensaje. El mensaje es Cristo.
La palabra tiene el poder para hacer la obra. Dios usará nuestro mensaje para convertir a la gente, para hacerles crecer en la fe. Alabado sea Dios. Dios se encargará de llevar a cabo sus propósitos a través de ese llamamiento santo que nos ha hecho, hermanos. Porque es Dios quien se glorifica y es Dios quien lleva a cabo sus propósitos. Y cuando nosotros reconocemos eso, hermanos, cuando reconocemos eso, realmente podemos ser testigos de lo que Dios es y hace. Amén. Por eso Pablo podía decir en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. 1 Tesalonicenses 2:13, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense, hermanos, es maravilloso, es glorioso poder reconocer y ver que Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso podemos repetir, la iglesia de Dios es invencible. La iglesia de Dios, hermanos, es, aleluya, preservada, protegida, cuidada, y está en este mundo para cumplir un propósito divino. No todo es iglesia, no todos son iglesia. Hay muchas cosas falsas allá, pastores falsos, ministros falsos. Por sus frutos los conoceréis. El verdadero evangelio es Cristo mismo. Estás centrado y enfocado en Cristo. Él es el mensaje, Él es el método. Cristo es el Salvador del mundo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La fe es por el oír la palabra de Dios, es Cristo. Así que, hermanos, tengamos presente estas verdades, considerémoslas, vivamos en ellas, dejemos que sea Dios quien se glorifique, no a nosotros, dijo el salmista, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y tu verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción. Ayúdanos, Señor, a caminar en estas verdades y a mantenernos firmes y constantes en ellas. En el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Muy bien. Aquí en Pucallpa, un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, nos ven y bendiciones.